Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y al día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestro curso de Fundamentos de Programación. Recordar que antes de empezar el video, cualquier tipo de apoyo se agradece, comentarios, suscripción o like, lo aprecio bastante. Y también recordar que todos se encuentran invitados a nuestra comunidad de Discord que encuentran el link abajo en la descripción. Ahora, hoy vamos a abordar el segundo capítulo sobre los ámbitos en programación. Nos habíamos quedado con algunos que, bueno, ya vamos a hacer la recopilación. Para aquellos que vengan nuevos, pues bueno, estábamos hablando de que el ámbito es el contexto al que pertenece la referencia, bueno, a la que pertenece la referencia de cualquier entidad dentro de un programa. Y es lo que determina en qué partes del programa o en qué partes del código más bien una entidad puede ser utilizada o no. El contexto, bueno, también se le puede considerar como contexto, scope, alcance, si no estoy mal. Todo se afecta tanto a las variables, funciones, objetos o cualquier, como vuelvo y le digo, entidad dentro del lenguaje. O sea, siempre que nosotros podamos crear algo y ese algo pueda ser accedido, desde ahí nace su contexto, tiene su propio alcance que puede ser utilizado en un punto del código y en otro punto de no. Entonces, los ámbitos es lo que nos permite ser conscientes hasta que ciertos puntos podemos manipular las entidades o de pronto aumentar ese alcance. Nosotros ahora habíamos abordado los tipos de ámbitos. En el capítulo anterior hablábamos del ámbito global y el ámbito de función. En este capítulo vamos a hablar del ámbito de bloque, el de clase y el de módulo. Por lo que, bueno, sin más relleno, empecemos con el de bloque. El ámbito de bloque se refiere al alcance o contexto de un elemento dentro de un bloque o porción específica de código. Ya vamos a ver qué significa un bloque, ya que un bloque es un concepto bastante genérico. Acá lo menciono, un bloque para la mayoría de lenguajes suele delimitarse con los corchetes, que nosotros los solemos llamar corchetes o llaves, los solemos llamar en español, pero en inglés tiene un nombre más específico que se le conoce como curly bracket. Siempre que vean estos corchetes que básicamente están presentes en todos los lenguajes de programación, hacemos referencia a los curly brackets. Vamos a abarcar un ejemplo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos diferentes scopes. Acá tenemos, por ejemplo, una función y podríamos decir que el scope de una función también podría ser uno de bloque. Es cierto, pero tiene ciertas diferencias que ahorita vamos a abordar. Algo que sí comienza a tornarse común es que en el ámbito de bloque se pueden contener los unos a los otros, o sea, formando múltiples capas, por decirlo así, de encapsulamiento. Que si bien antes no se podía extender el alcance más todavía fuera de un scope, pues todavía menos al encontrarse dentro de varios contextos, como podemos ver. Algo que sí es completamente posible, ahora que lo pienso, es que los elementos sí se pueden compartir dentro de sí mismos, permitiendo que los elementos sean accesibles dentro de los niveles, niveles de bloques más bajos, pero no lo contrario, o sea, niveles más altos. Por ejemplo, nosotros acá declaramos una variable que se llama variable bloque, que se encuentra dentro de un bloque y de if. Realmente los contextos de bloque se refieren a esto, es cualquier tipo de estructura que brinde su propio cuerpo, ya que la función tiene algunas diferencias que ya vamos a abordar. Por ejemplo, aquí creamos la variable bloque que puede ser accedida dentro del bucle for, o sea, es otro bloque, pero que fue declarado fuera de ese bloque dentro del bloque del if. Entonces esta variable es acá y nosotros estamos accediendo adentro. ¿Por qué? Porque de arriba hacia abajo se pueden acceder las variables, o sea, recuerden que entre más arriba es como si fuera un contexto global entre comillas, pero esto no es un contexto global, pero al estar un nivel superior, los niveles inferiores pueden acceder. Pero si nosotros declaráramos en un nivel inferior y tratamos de acceder en un nivel superior, como es el caso de acá, si nosotros tratamos de utilizar el let variable bloque fuera del if, fuera del bloque, no vamos a poder, no va a ser accesible. Esto generaría un error. Bueno, acá no hago el ejemplo, pero si tratamos, por ejemplo, donde acá se encuentran los comentarios, si tratásemos de acceder a variable bloque, nos va a lanzar un error porque no ha sido definida. Además de agregar que el scope del bloque es muy parecido al de la función, como ya hemos comentado anteriormente, porque ambos utilizan curly brackets, lo cual es común en muchos lenguajes. La diferencia más destacable son las keywords o las palabras reservadas que se utilizan según sea el caso. Hay unas keywords que nosotros utilizamos en estructuras condicionales o en estructuras cíclicas que tienen contexto de bloque,
que no se utilizan en las funciones y viceversa. Por ejemplo, las funciones pueden retornar valores con la keyword return. Y los ciclos pueden omitir una iteración o romper el ciclo con la palabra reservada o la keyword. Siempre se le dice decir continue o break. Aquí se me olvidó agregarlo, pero lo voy a escribir acá repito. Nosotros en las funciones tenemos return y en los ciclos tenemos continue o break. Me parece que también break se puede utilizar en las estructuras condicionales. A ver, que voy a bajar. Bueno, vamos a ver. Mira, return, para algunos que les suene, para aquellos que no, es cuando una función debe retornar un valor. Entonces se utiliza esta keyword para retornar dicho valor dentro del contexto del bloque, o bueno, dentro del contexto de la función, dentro del scope de la función. Porque return solo se puede utilizar dentro de funciones. Entonces esto es como es exclusivo de las funciones. Mientras que continue y break son exclusivos de los bloques. ¿Como cuáles bloques? Si nosotros utilizamos break en una sentencia if, se va a salir de esa sentencia. O sea, es como si nosotros pudiésemos hacer desde este punto, por ejemplo, si nosotros acá ponemos un break, acá lo acabo de poner, esto no se va a ejecutar. O sea, este break lo que va a hacer es salirse del if, básicamente. Continue, no lo he probado, pero continue no se utiliza directamente en if. No obstante, en las cíclicas, como acá que nosotros tenemos un for, esta es una cíclica, vamos a quitar el break para que me entiendan de que ahora que lo quitamos, este cuerpo cíclico de aquí sí se va a tener que ejecutar. Y entonces hay diferentes formas. Por ejemplo, nosotros tenemos que el continue lo que hace es saltar una iteración. A lo que me quiero decir es que instrucciones posteriores... Si nosotros tenemos instrucciones posteriores pero antes colocamos un continue, lo que hace el continue es pasar a la siguiente iteración. Para aquellos que no me entiendan qué es una iteración, quiero que entiendan que, al menos en términos sencillos, porque no lo hemos abordado, las estructuras cíclicas como for lo que hacen es agarrar las instrucciones que están aquí adentro y repetirlas X número de veces. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, en función de una condición, vamos a reiterar estas instrucciones 5 veces, porque mientras que i sea menor a 5 vamos a seguir iterando y en cada iteración se le va a sumar 1 a i, y si i empieza siendo 0, entonces la primera iteración 0 es menor que 5, efectivamente, entonces iteramos esto, pero ahora le sumamos 1, entonces ahora i es 1, 1 sigue siendo menor a 5, sí, entonces volvemos a iterar hasta que se deje de cumplir esta condición, que es hasta que i sea 5, porque 5 no es menor que 5, es igual, entonces i es menor que 5, no, entonces no se va a iterar esto. Pero mientras se esté iterando, ya que entendimos el funcionamiento de las estructuras cíclicas, continue lo que va a hacer es que, por ejemplo, si i es 3, entonces 3 es menor que 5, chévere, vamos a ejecutar esta instrucción de aquí, vamos a ejecutar esta instrucción de aquí, pero las que vienen aquí ya no se van a ejecutar porque le acabamos de decir, oye, salta a la siguiente iteración, pero salta a la siguiente, o sea, que ya i no va a ser 3, sino que vuelve acá y entonces i se le suma, bueno, ya i se le sumaría 4, entonces 4 es menor que 5, verdadero, se vuelve a ejecutar esta, llega hasta aquí y pasa a la siguiente iteración, o sea, se ignoran las líneas posteriores. Obviamente en este caso no tiene mucho sentido, lo cual sería más útil si colocáramos una condición de que si pasa esto o pasa lo otro, continuemos con la otra iteración. Pero otro caso es utilizar, por ejemplo, break, que break sí se puede utilizar tanto en las cíclicas como en las condicionales. Break, como les mencionaba, en las condicionales lo que permite es salirse del bloque del condicional, mientras que break en el ciclo lo rompe. Cuando yo digo que lo rompe, significa que también se sale. En pocas palabras, deja de ejecutarse el ciclo. Entonces, ya no importa ni las instrucciones posteriores. Si yo comienzo este ciclo y le digo que i empieza siendo 0, entonces 0 es menor que 5, entonces esto se va a ejecutar y cuando llegue aquí, ya, solo va a ser una iteración y se sale del for. Entonces, se seguirían ejecutando las instrucciones de aquí. Se seguirían, o sea, solo se ejecutaría esto una vez, se rompe aquí, o sea, se finaliza el for, solo hace una iteración y seguiría aquí. Entonces la diferencia entre continue y break dentro de las estructuras cíclicas como for each, while, ya luego los veremos más adelante, es romperlo, tal cual, se acabó. Ya no hay más. Mientras que continue en las estructuras cíclicas lo que hace es saltar la iteración. O sea, continúa la estructura cíclica, pero salta ese ciclo y pasa al siguiente. Mientras que en las condicionales, continue me parece que no existe. La verdad es que no lo he probado. Debería probarlo, la verdad. Pero yo siempre veo que break se utiliza en las condicionales para
salirse del bloque básicamente. Si yo pongo un brick acá, como les decía anteriormente, si yo pongo un brick acá, el ciclo for ya no se va a ejecutar, porque acá brick le estoy diciendo salte del scope del bloque, salte del bloque como tal. Entonces se podría decir que brick es eso, salte del scope del bloque, tanto para condicional como para cíclica, y entonces saldríamos del if y seguiríamos aquí afuera. Una vez tenido eso en cuenta, vamos a pasar a lo que son los contextos. Ya pasé a los contextos de clase, se me olvidó acá. Bueno, y es que en algunos lenguajes, como es el caso de Java, que es el único que hasta la fecha he probado esta característica, digamos que es posible declarar campos anónimos. A lo que me refiero con campos anónimos es que son scope de bloques que a su vez son campos auto ejecutables, aunque realmente también en C se puede hacer. No sé en cuál otros lenguajes, o sea, Java es el lenguaje principal que yo utilicé para introducirme al mundo de la programación. De que si es el indicado de pronto no sé, porque también está orientado a objetos, entonces puede que sea un poco más complicado de abordar, pero ese fue el lenguaje que yo utilicé. Y en Java se utilizan esos curly brackets para hacer campos anónimos que se auto ejecutan. Por ejemplo, cuando ocurre algo. Cuando ocurre algo, se refiere a que, por ejemplo, si la clase se registra en la Java Virtual Machine, se ejecuta esa instrucción. Me parece que existía una de esas. Y cuando se crea una instancia, que es como parecido a un constructor, para aquellos que no me entiendan, curso de fundamentos de programación orientada a objetos en el canal. Y otros también se ejecutan cuando se crea una instancia. Entonces es curioso. Por ese motivo, porque también se pueden utilizar así como si fueran anónimos, o sea, no están sujetos a nada, e inclusive pueden ser estáticos. Y bueno, en Java cumplen una función en concreto que no sabría a ciencia cierta que decirles. Me parece que uno se ejecutaba cuando la clase se registraba en la Java Virtual Machine, o sea, por primera vez y única, mientras que otro se ejecutaba cuando se creaba una instancia, o sea, se ejecutaba al igual que como se ejecuta un método constructor. O sea, cumplen con funciones. O sea, para que se acuerden de que no necesariamente siempre que vean el scope de bloque deba haber algo aquí atrás. Aquí. No siempre tiene que haber algo aquí atrás, como lo veíamos anteriormente con las funciones o con las estructuras condicionales o cíclicas. En algunos lenguajes también pueden estar completamente solos y pues cumplir con una función en específico, por lo que yo siempre recomiendo de que este curso de fundamentos de programación lo que ayuda es a entender los aspectos generales de lo que pueden o no pueden hacer en un futuro lenguaje que puedan aprender. Ya cuando aprenden las bases, créanme que es cuestión de experimentar lenguajes y ver cuáles se adaptan a sus necesidades o bueno, a sus metas a futuro, ¿no? Y pues ahí ustedes pueden ir experimentando. ¿Qué pasa si yo hago, por ejemplo, esto en Python? ¿O qué pasa con el scope de función en Python? Lo puedo extender. O sea, son ejemplos. Obviamente eso no puede pasar. Pero la idea es que como ya saben los fundamentos, pueden llegar a aplicarlos en cualquier lenguaje y ver cómo se comportan. Porque según el lenguaje no se van a compartir de la misma forma. O sea, no se van a comportar de la misma forma. Entonces, para que lo tengan presente. También vamos a hablar del ámbito de clase. El ámbito de clase es estricto en el sentido de que cumple con un rol en específico. O sea, el de brindar una estructura o la forma para que los objetos que van a ser creados a partir de esa clase. Aquí el ámbito de clase obviamente es exclusivo de la programación orientada a objetos. En la clase se establecen únicamente, o bueno, entre el ámbito de clase se establecen únicamente variables y funciones, que bajo el paradigma orientado a objetos reciben el nombre de atributos y métodos, que pueden ser accedidos o utilizados por medio de las instancias de dicha clase, pero no por la clase en sí. ¿A qué quiero llegar? Ya lo vamos a ver. Espera que me salí acá. Resulta que digamos, para alguien que no haya escuchado programación orientada a objetos lo que nos permite es crear moldes. O sea que yo puedo crear un molde que sea el molde de estudiante. Yo siempre utilizo estudiante, no sé por qué. Entonces estudiante, de pronto es la forma más fácil de modelar, que tiene diferentes tipos de propiedades. Entonces yo quiero modelar un estudiante, una persona, por ejemplo. Y el estudiante tiene un nombre, tiene una edad, tiene un grado, tiene un profesor asignado, tiene unas notas, tiene no un manual de convivencia, sino un observador, se le dice acá en Colombia, que es donde se le anotan todas las faltas de conducta, si no estoy mal. Entonces,
yo quiero crear múltiples estudiantes en función de ese molde, para que yo cada vez que creo un estudiante ya tengo las propiedades existentes y solo sería cuestión de establecerlas. Cosa diferente que sería en otro lenguaje que de pronto no soporte clases, que yo cada vez que creo un estudiante le tengo que definir manualmente las propiedades. Entonces yo manualmente tendría que escribir nombre, edad, grado, profesor, mientras que las clases, como son moldes, yo ya lo creo y está esos campos vacíos, pero ya existen y yo los puedo asignar. Y entonces la clase pues también obviamente utiliza los curly brackets, pero este sí no es uno de, ya no es digamos uno de bloque, por decirlo de alguna forma. Y acá hay una aplicación muy sencilla. Tenemos el método constructor que le asigna un nombre y una edad según los argumentos que pasemos. Y tiene un método que recuerden que es una función, pero dentro de las clases son métodos, que saluda, etc. Acá creamos una nueva instancia de persona. Le decimos que se llama Juan, tiene 30 años. Así porque estamos en personas genéricas. Y ya luego podemos acceder a sus atributos y métodos por medio de dicha instancia, en un caso ideal. Pero algo que no podemos hacer es lo siguiente. Estamos declarando un método y lo estamos llamando dentro del propio campo de la clase. Esto no es posible. Por eso digo que el campo de la clase es mucho más estricto, porque no nos permite llamar funciones o, digamos, realizar expresiones con variables. O sea, si yo quiero agarrar la edad y multiplicarlo por 30, sea cual sea el motivo, no me lo va a permitir, porque el campo afuera de la clase, para ya hacerme entender, aquí, si no es para declarar o inicializar variables o declarar métodos, bueno, atributos, métodos, etcétera, no se puede utilizar. O sea, yo no puedo llamar funciones, tampoco puedo realizar operaciones. O sea, no podría realizar operaciones como esta. Edad por 10, por ejemplo. Acá no se puede realizar este tipo de operaciones, pero sí puedo realizar operaciones como string nombre es igual a Chris, por ejemplo. Pongo punto y coma porque estamos en... Ah, no, mentira, estamos en JavaScript, le da igual. Entonces ahí está la diferencia. En estos campos no podemos ejecutar instrucciones. Y de pronto esto puede llegar a ser el principal inconveniente que se les presenta a muchas personas cuando se introducen al paradigma orientado a objetos. De que las personas suelen creer que cualquier línea 1, 2, 3, 4, se puede utilizar para ejecutar instrucciones. O sea, tú asignas una variable, la operas, creas una función, la llamas. Y es verdad, es así, pero al menos en el paradigma orientado a objetos no es tanto así. Porque si nos encontramos dentro del ámbito de la clase, bueno, estoy señalando acá, si nos encontramos dentro del ámbito de la clase, nosotros no podemos hacer cualquier tipo de instrucción. El ámbito de clase solo se limita a lo que les decía anteriormente, y yo creo que puede ser como la conclusión final, y es que dentro del ámbito de la clase solo podemos declarar e inicializar variables y declarar funciones, o bueno, funciones o métodos o variables o atributos. Recuerden que cambia el nombre y ya, no puedo realizar otro tipo de operaciones aquí, y mucho menos iba a decir mucho menos meter una clase dentro de otra. Las clases sí se pueden sí se pueden encapsular unas dentro de otras, por eso digo que según cuál sea el lenguaje pueden hacer unas cosas o no, pero al menos esto es lo general, y es que dentro de los campos del scope de la clase esto no está permitido. Ahora vamos a pasar al último, que es bastante sencillo, la verdad. Esto ya lo vimos de hecho en el capítulo anterior, y es que el ámbito de módulo nos da la posibilidad que nos brinda el paradigma modular. El paradigma modular lo que nos permite es dividir nuestro código en diferentes archivos e importar o exportar elementos entre estos archivos. O sea, aumentar el scope básicamente. O sea, a lo que les mencionaba era de que, si se acuerdan, el scope global realmente no se abarca al nivel de todo el programa, sino al nivel de fichero donde fue definido. Si nosotros queremos acceder a esa variable dentro de otro archivo, lo que tenemos que hacer es importar o exportar o sea, exportar o importar dicha variable. Entonces, acá es donde está el ámbito de módulo. El ámbito de módulo que nos permite es esto. Vamos a declarar una variable en un ámbito de módulo, que aquí la tenemos. Y luego, y también lo vamos a hacer con una función. Acá sí dice ámbito de módulo, pero no porque lo estamos declarando acá. Realmente acá estamos declarando una variable y una función en el ámbito global. Pero
el momento que llegamos acá en export y pasamos estas llaves, que esto es JavaScript, lo que nos permite es exportar a otros archivos, o sea, aumentar el scope de estos elementos a otros archivos gracias a esta exportación. O sea, lo estamos como globalizando para que otros archivos puedan acceder. Entonces lo que estamos haciendo es exportar la variable módulo y la función módulo para que sean útiles, o bueno, para que puedan ser accedidas dentro de otros archivos. Dios mío, me dio por bostezar. Y bueno, acá hay un ejemplo. Si nosotros estamos en un archivo que se llama módulo.js, acá no especifique el nombre, pero digamos que este es otro archivo y este es otro archivo, entonces acá estamos en módulo.js. Para importar eso se utiliza la expresión import, especificamos qué queremos importar y de dónde lo queremos importar, que debería siendo de módulo.js, me equivoqué. Este archivo se llama módulo.js y este archivo pues se llama de otra forma básicamente, o sea, son dos archivos diferentes y esto es lo que nosotros utilizamos para acceder a esos elementos que han sido exportados previamente. Y de esta forma nosotros podemos acceder a los valores o llamar las funciones. Esto, bueno, recuerda, esto es el... ¡Ay, Dios mío! ¿Se me salió o no se me salió? What the fuck, ¿qué acaba de pasar? Ah, no, se me salió otra cosa aquí. Para darle una forma más sencilla, el flujo de control se transfiere... o bueno, hay que tener realmente cuidado con el flujo de control. Y es que el flujo es quien se encarga, como vamos a ver en el video posterior, es quien se encarga de ejecutar las instrucciones de nuestro código. O sea, que si nuestro flujo principal se encuentra en nuestro archivo index.js, por ejemplo, este archivo de acá, pero estamos importando elementos de otro archivo, como por ejemplo archivo funciones.js, ¿cómo es posible que esas funciones existan si el flujo de control no ha pasado por ellos? O sea, lo que me quiero decir es que tenemos dos archivos, tenemos este y tenemos este. ¿Cómo es posible de que esto se haya ejecutado si nosotros estamos aquí ejecutando estas instrucciones? Y obviamente, como les decía, el flujo de control es solo uno, o sea, solo se va ejecutando uno en un archivo a la vez, en una línea a la vez. Y como les mencioné, el flujo de control es quien se encarga de ejecutar las instrucciones. O sea que si nuestro flujo principal se encuentra en nuestro archivo de JS, pero estamos importando funciones dentro del archivo funciones.js, ¿cómo es posible que ocurra eso? Es sencillo, o bueno, al menos en JavaScript, el flujo de control se transfiere al archivo al momento de realizar la importación. Es de esa forma en que se ejecutan todas las instrucciones. Se importan, llegan al archivo main.js, o bueno, donde sea que estamos, en este acá, donde se continúa con la tranquilidad del flujo de control. Ya lo vamos a ver más a detalle. Pero lo que quiere decir esto es que nosotros nos encontramos en el archivo principal, ¿ok? Y llega a este punto. Importamos esto. Entonces, en el momento que nosotros importamos esto, el flujo de control se va, el flujo del programa, ves bien, se va a pasar a módulo.js. Entonces, ahora nos vamos a módulo.js, que es este. Y entonces, ahora, el flujo del programa se encuentra aquí. Entonces, vamos a ejecutar esta instrucción, vamos a ejecutar estas otras instrucciones y por último las vamos a exportar. Entonces, gracias al flujo ya se han creado estas entidades y estas entidades están siendo exportadas. Y entonces, al momento de pasar otra vez nuevamente aquí, cuando el archivo se termina de ejecutar, el flujo vuelve al archivo anterior donde se encontraba, que en este caso es módulo.js, y entonces gracias a eso estos elementos ya han sido cargados, también han sido exportados y pueden ser utilizados dentro de otro fichero. Lo vamos a ver aquí más claro todavía, y es que viste de una forma más sencilla, app.js requiere de múltiples elementos que se encuentran en el archivo logger.js. Cuando se importa el flujo del archivo de logger.js, el flujo del archivo que se encuentra en, por decirlo así, en app.js se pasa a logger.js para ejecutar todas las instrucciones y terminar exportando los elementos que se están exigiendo, o bueno, que se están importando, si no estoy mal, si es importar, se están importando dentro de app.js. Una vez se ejecuta esto, el flujo regresa a app.js y los elementos, que en este caso son las funciones log, me parece que son funciones o variables. Bueno, algunos son funciones, otras son variables. Podríamos decir los elementos ya son accesibles dentro de app.js porque ya tienen un valor que vendría siendo log, error, info y warning. Y es por eso que es común y recomendable exportar al final del archivo, cuando los elementos ya fueron creados, e importar al principio del archivo para utilizarlos en el resto del archivo. O sea, tiene mucho sentido. Cuando yo voy a exportar, pues primero me tengo que preocupar que lo que estoy exportando tenga un valor. Acá const error es igual a error, warning es igual a warning, info es igual a info, pero log es una función que ejecuta etc.
Y por último los exportamos, porque ¿qué sentido tendría yo exportar esto al principio del archivo cuando estas variables no tienen ni siquiera un valor? Y lo mismo pasa en map.js, pero al revés. Si yo quiero utilizar estos elementos, ¿por qué los voy a importar a lo último? Si lo que lo necesito es importarlos de primero, pues para poder acceder durante el flujo de ejecución del programa. Entonces tiene sentido, ¿no? Exportar al final, importar al principio del archivo. Y bueno, ya con eso es que hemos llegado al final de nuestro tema sobre el ámbito de programación. Sé que de pronto esta explicación sobraba, pero pues quería que de pronto algunos tuvieran en cuenta que la programación no es tan mágica como creo esto y se lo paso a un archivo. No, también existe el flujo, que el flujo lo veremos en el capítulo siguiente. Recuerden que también al ámbito se le conoce como scope. Lo más normal es llamarlo scope, contexto o el alcance de una función, el alcance de una variable. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Adiós. Y por cierto, ya pude arreglar el tema de la calidad, que ando saltando entre distribuciones de Linux. Bueno, realmente no. Le voy a echar un poquito de cháchara. Ya al que no le importe puede salir. Estaba tratando de hacer un undervolting porque yo tengo un portátil y se me ocurrió la genial idea de que sí, hagamos un undervolting para que no consuma tanta energía cuando lo tengo desconectado, porque pues tengo un portátil entre comillas gamer, que eso traga batería, que digamos que la autonomía tampoco es tan mala, la autonomía es como de 1 hora y media, 2 horas, y yo pues de avaricioso quería pues que abarcara más tiempo. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un undervolting y dije, bueno, vamos bajándole el voltaje que llega al procesador, pues para que consuma menos a cambio de rendimiento, porque pues si lo tengo desconectado es porque no quiero jugar y pues quiero tener un rendimiento más bajo. Pues le hice un undervolting y cuando lo fui a reiniciar no me cargaba el escritorio. Literalmente solo me cargaba el explorador de archivos, o sea, solo podía abrir archivos. Entonces llegué, bueno, la embarré, y como no tenía una copia de seguridad, pues me tocó volver a instalar la distribución, pero esta vez me cambié a otra. Y pues siempre me pasa lo mismo, siempre me olvida configurar bien el OBS, y en ese caso había configurado para que el video saliera en una resolución de 1280 x 720, que vendría siendo la calidad del video anterior, pero ya en este caso ya sí se espera que esté a 1920 x 1080 HD, por lo que nada, contando mi vida, ya nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Recuerden que las fuentes se encuentran abajo siempre. La descripción está cambiando continuamente, pues para que puedan tener más info. Así que nada, hasta luego. Y el próximo capítulo, flujo de los programas.